Bienvenidos una vez más a mi canal. Ya lo saben, el canal donde destripamos todo lo relacionado con el apasionante mundo de las series turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y yo estoy aquí, feliz de estar de vuelta con ustedes. Hoy de verdad estoy que no me lo creo, estoy eufórica. ¿Por qué? Bueno, ya lo vieron en el título, ¿verdad? El 25 de julio de 2025, una noticia que, literalmente, nos dejó a todos con la boca abierta. La noticia bomba. La noticia del año. La noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Estoy hablando, por supuesto, de Hande y Kerem. Sí, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Prepárense porque vamos a analizar todo. Vamos a meternos de lleno en esta impactante noticia, en todos los detalles, en las posibles razones, en las reacciones, en todo lo que se les ocurra. Pero antes de empezar y antes de que se me olvide, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y así no se pierden ninguno de mis vídeos, y mucho menos, este tipo de contenido. Vídeos exclusivos, noticias frescas, análisis profundos. Todo sobre el mundo de las series turcas y más allá. Así que ya saben, botoncito rojo, dale click. Y a la campanita para no perderse nada. Y ahora sí. Arrancamos con el chisme. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué pareja? ¿Quién no soñó con ellos? ¿Quién no los amó en Love is in the Air o Senkalkam? Fue un fenómeno. La química, la magia, la conexión, era innegable. Parecía que el amor de Eda y Serkan traspasaba la pantalla. Y así fue, y se hizo realidad. Durante un tiempo fueron la pareja más querida, más admirada, más envidiada de Turquía y del mundo. Viajes, alfombras rojas, declaraciones de amor. Todo era perfecto. Parecía que estaban destinados a estar juntos. Recordemos esos momentos. Recordar esas imágenes es casi como vivir un cuento de hadas moderno. Las miradas cómplices, los gestos cariñosos, las risas contagiosas. Las portadas de revistas, los reportajes, las entrevistas. Cada aparición pública era una declaración de amor. Compartían momentos íntimos en redes sociales, demostrando al mundo su amor, su complicidad y su felicidad. Era un romance de ensueño, digno de cualquier novela turca que se precie. Viajaron por el mundo mostrando su amor a través de postales idílicas en lugares paradisíacos. Participaron en eventos de renombre, donde su presencia era la más esperada. Sus interacciones en redes sociales eran seguidas por millones, quienes admiraban y celebraban cada demostración de afecto. Se convirtieron en el ejemplo perfecto de amor que todo el mundo quería emular. Y por supuesto, las declaraciones de amor públicas, que alimentaban la llama de la admiración y el romance que compartían. Pero como en toda historia de amor, siempre hay altibajos. Rumores, especulaciones, fotos sospechosas. Poco a poco las noticias sobre ellos se hicieron más y más escasas. Las publicaciones en redes sociales, antes tan frecuentes, se espaciaron. Las fotos juntos se volvieron inexistentes. Y fue entonces cuando empezaron los rumores de crisis. Rumores que al principio todos negábamos. Son solo rumores, decíamos. Están ocupados con sus proyectos, justificábamos. Siempre ha sido así, pensábamos. Pero la realidad, a veces, es mucho más dura. La especulación, como siempre, fue el pan de cada día. Los fans con el corazón en un puño analizaban cada movimiento, cada like, cada comentario. Las teorías se multiplicaban. ¿Por qué ya no se muestran juntos? ¿Habrá algo mal? ¿Estarán peleados? Los medios de comunicación, siempre al acecho, alimentaban la incertidumbre con titulares sensacionalistas y análisis superficiales. Y llegamos al 25 de julio de 2025. El día que para muchos el mundo se detuvo. El día en que la noticia se hizo oficial. Hande y Kerem se separan. Impacto. Conmoción. Tristeza. Desilusión. Las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, TikTok. Todo era Hande y Kerem. Fans de todo el mundo desconsolados, expresando su sorpresa, su tristeza, sus teorías, sus esperanzas. Las reacciones fueron de todo tipo.
Las redes sociales se inundaron de mensajes. El hashtag #AndeBeKerem, #KeremBeAnde y todos los posibles derivados se convirtieron en trending topic mundial. Fans de todas las edades y nacionalidades compartían sus sentimientos, sus recuerdos, sus deseos. Los foros y grupos de discusión dedicados a ellos se encendieron, con debates acalorados sobre las posibles causas de la separación. Los memes y las ediciones de fotos, en un intento de aliviar el dolor, inundaban la red. Algunos incrédulos. ¿Es una broma?, preguntaban. Esto no puede ser verdad. Otros resignados. Ya se veía venir, comentaban. La distancia, los proyectos, era inevitable. Otros directamente enfadados. ¿Por qué?, se preguntaban. ¿Qué pasó? Otros más optimistas. Quizás sea un tiempo, especulaban. Quizás vuelvan. Y por supuesto los que culpan a la vida, a la agenda, a los medios, a cualquier cosa que no sea la pareja en sí misma. Las reacciones fueron un crisol de emociones. Desde la incredulidad y la negación, hasta la aceptación y el luto. Muchos fans sintieron la separación como una pérdida personal, como si hubieran perdido a un ser querido. La desilusión era palpable, sobre todo entre aquellos que habían soñado con un final feliz para la pareja, con una boda, con hijos. La tristeza se mezclaba con la ira, el desconcierto y la esperanza. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuáles son las razones detrás de esta separación? Bueno, aquí es donde entra el trabajo de los investigadores. De los analistas. De nosotros. Porque, seamos sinceros, la información oficial, por lo general, es bastante escasa. Un simple comunicado, diciendo que han decidido tomar caminos separados, y poco más. Pero nosotros queremos saber más. La especulación es la norma en estos casos. Se habla de la distancia, de la incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables, de terceros en discordia. De todo un poco. Es muy probable que la presión mediática haya jugado un papel importante. Ser una pareja mediática, estar constantemente bajo el ojo público, ser objeto de rumores y críticas. No es fácil. La exposición constante, la falta de privacidad, pueden desgastar cualquier relación. La distancia, sin duda, fue un factor relevante. Los proyectos profesionales de ambos los llevaron a diferentes países y ciudades, dificultando el tiempo juntos y la continuidad de la relación. El trabajo, con sus exigencias y rutinas, a menudo, no permite la dedicación y el cuidado que una relación necesita. La incompatibilidad de agendas con sus plazos y horarios hacía difícil coordinar sus vidas, lo que generaba tensión y distanciamiento. También se habla de proyectos profesionales. Ande, con una carrera en ascenso, cada vez más proyectos internacionales, compromisos fuera de Turquía. Kerem, con sus propios proyectos, sus propios sueños, sus propios caminos. A veces es difícil conciliar estas agendas, estas ambiciones, estas prioridades. Y lamentablemente el amor no siempre lo puede todo. La creciente popularidad de Ande y su expansión internacional obligaron a un ritmo de trabajo frenético, con viajes constantes, reuniones, rodajes y eventos. Kerem, por su parte, también se enfocaba en sus proyectos, y su agenda estaba igualmente repleta. La distancia, la falta de tiempo y la incompatibilidad de sus agendas fueron mermando la relación. Y no podemos descartar las posibles diferencias de carácter. La compatibilidad, a pesar de la atracción inicial, no siempre es suficiente. Las personalidades chocan, las necesidades cambian, las expectativas se transforman. Y a veces el amor se acaba. Las personalidades con el tiempo pueden mostrar diferencias fundamentales, valores y opiniones que no siempre encajan. Las necesidades emocionales, que varían con el tiempo, pueden no ser satisfechas por la pareja. Las expectativas, que evolucionan a medida que se crece, pueden generar desacuerdos y frustraciones. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta separación para el futuro de Ande y Kerem? ¿Cómo les afectará profesionalmente? ¿Cómo les afectará personalmente? Profesionalmente es probable que no les afecte demasiado. Ambos son artistas talentosos con una gran legión de fans. Sus carreras probablemente seguirán en ascenso. Quizás hasta se beneficien de ello. Siempre la curiosidad del público está presente, el querer saber qué pasa con sus vidas y proyectos, es algo que es casi inevitable.
Sin embargo, es muy probable que Hande y Kerem deban lidiar con el escrutinio público por un tiempo. Todo lo que hagan, todo lo que digan, será analizado, comentado, criticado. Cualquier nuevo proyecto, cualquier nueva pareja, será comparada con su relación anterior. La separación en el ámbito profesional puede generar un interés aún mayor por sus proyectos. El público ávido de noticias y detalles seguirá de cerca sus pasos, lo que podría traducirse en mayor audiencia y popularidad. Sin embargo, deberán enfrentar el escrutinio público y la inevitable comparación de sus nuevas relaciones y trabajos con su pasado juntos. Los medios de comunicación, siempre atentos, buscarán cualquier detalle que alimente el morbo y las especulaciones. Personalmente, es otra historia. La ruptura de una relación, por mucho que uno se lo espere, siempre es dolorosa. Implica un proceso de duelo, de adaptación, de reconstrucción. Implica lidiar con la tristeza, con la soledad, con la desilusión. Y por supuesto implica tomar decisiones importantes sobre el futuro. La ruptura, en lo personal, siempre conlleva un proceso doloroso de adaptación. Implica lidiar con la tristeza, la soledad, la desilusión y, en muchos casos, la pérdida de un proyecto de vida. Requiere tiempo para sanar, para reconstruirse y para tomar decisiones importantes sobre el futuro. Implica reevaluar las prioridades. Establecer nuevas metas y posiblemente encontrar un nuevo equilibrio. La soledad en estos casos puede ser abrumadora, pero es una oportunidad para el crecimiento personal. ¿Volverán a encontrar el amor? ¿Volverán a ser felices? Esperemos que sí. Se lo merecen. Todos nos merecemos ser felices. Y como fans, lo único que podemos desear es que ambos encuentren la paz, la felicidad y el éxito, tanto en sus vidas personales como en sus carreras profesionales. El futuro es incierto, pero la esperanza nunca se pierde. Los fans esperan con el corazón en la mano que ambos encuentren la felicidad y el amor, ya sea juntos o por separado. El apoyo y el cariño del público pueden ser un gran consuelo en estos momentos difíciles. El tiempo, sin duda, será el mejor consejero. Pero, ¿qué pasa con el futuro de la pareja en pantalla? ¿Volveremos a verlos juntos en un proyecto? ¿Volverán a hacer una serie, una película? Es una pregunta que por el momento no tiene respuesta. Pero seamos honestos, ¿quién no lo desearía? La química, la magia, la conexión, estaban ahí. Y para muchos la esperanza es lo último que se pierde. Tal vez en un futuro las cosas cambien. Tal vez el destino los vuelva a cruzar. ¿Quién sabe? La posibilidad de un reencuentro en pantalla es un anhelo de muchos fans. La química que demostraron, la conexión que transmitieron, dejaron una huella imborrable. Las expectativas son altas y la esperanza, aunque tenue, persiste. La idea de verlos juntos nuevamente en un proyecto, aunque solo sea por un instante, es un sueño que muchos guardan. Por ahora, lo único que podemos hacer es especular, comentar, analizar, y por supuesto, recordar con cariño los momentos que nos regalaron. Los besos, las miradas, las risas, los abrazos. Esos momentos que nos hicieron soñar, que nos hicieron creer en el amor, que nos hicieron suspirar frente a la pantalla. Los recuerdos de los momentos compartidos, de la magia y la conexión que irradiaban, seguirán vivos en la memoria de los fans. Esos momentos que nos hicieron creer en el amor, que nos emocionaron y nos hicieron soñar, son un tesoro que nadie puede quitar. Y por último, pero no menos importante, ¿qué podemos aprender de todo esto? Quizás que el amor es complicado. Que las relaciones son difíciles. Que no siempre el vivieron felices para siempre es una realidad. Pero también que el amor es hermoso. Que merece la pena arriesgarse, que merece la pena intentarlo, que merece la pena disfrutar cada momento. Y que al final lo importante es ser felices y desear la felicidad a los demás. El amor con sus complejidades y desafíos nos enseña lecciones importantes. Nos muestra que aunque las relaciones puedan ser difíciles, también pueden ser hermosas y significativas. Nos recuerda que la felicidad es un objetivo valioso, y que el deseo de felicidad para los demás es un sentimiento noble. Así que, bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado, hemos especulado, hemos recordado. Espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. Espero que les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, entretenido.
Recuerden que este es solo mi punto de vista, mi análisis, basado en la información disponible y en mi propia experiencia. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Qué esperan para el futuro? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que también estén interesados en el mundo de las series turcas. Y por favor, suscríbanse al canal. No se pierdan nada. Hay mucho más contenido por venir. Muchas más noticias, muchos más análisis, muchas más sorpresas. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Chao, chao.